Bueno, pues muchísimas gracias a María Cristina y a la organización por haber tenido la amabilidad de invitarme. Yo, haciendo o recurriendo a un recurso, a la pseudo redundancia de la Unión Ibérica de la que se hablaba en el siglo XVII, voy a hablar en español, despacito, y para aquellos que no lo tengan muy claro, pues hay por ahí algunos resúmenes o abstract en inglés para que puedan seguir un resumen extenso para que puedan seguir las líneas claves de mi intervención. Una intervención que tiene dos problemas y el principal de ellos ahora mismo, espero que no se resuelva en su contenido, sino en la colocación. Hablar detrás de la magnífica y muy bien ilustrada y dinámica conferencia del colega Jaime Gichler, la verdad es que es un hándicap importante. Houston, creo que tengo un problema. Bueno, pero en cualquier caso, el encargo de la organización era hablar de un tema importante per se, como ya por otra parte ha quedado bien claro esta mañana en una de las intervenciones, a propósito de la digitalización del mundo, de nuestra cultura, de nuestra sociedad y su impacto especial en las humanidades. Evidentemente, detrás de ese ambiente o ese contexto general de las humanidades, pues está lo que podríamos calificar como la revolución digital, con una enorme cantidad de bibliografía y de reflexiones filosóficas a propósito del interés, de la importancia, pero también de los muchos riesgos que entraña o que puede entrañar este proceso imparable, creciente, de digitalización de nuestra cultura y también de nuestros intereses, de nuestros trabajos, de nuestras investigaciones, etc. Ciertamente, la expresión de un premio Nobel de Mario Vargas Llosa a propósito de este fenómeno, está claro que no hace falta que se explique que no es muy favorable a la digitalización y parece que podemos asumir también que es un tanto exagerada. Pero detrás, en mi opinión, sí que se esconden alguna reflexión a propósito de, más que de los riesgos, yo diría que de los desafíos. No se trata solamente de un desafío tecnológico, sino también y sobre todo en nuestro campo, de un desafío de pensamiento cultural o, si se quiere, filosófico. Ciertamente, cuando nosotros abordamos el estudio de conjunto a propósito de la digitalización, uno de los puntos más importantes, uno de los cometidos más antiguos ya, porque una parte de lo que estamos hablando ya tiene ciertos años y en el campo, en el mundo de la tecnología, se puede considerar como antiguo, todavía no obsoleto, se centra en el problema o en el proceso de la recopilación de información. Una recopilación de información que se ha venido concretando desde hace ya muchísimo tiempo en la digitalización de contenidos relacionados con la investigación en el campo de las humanidades y especialmente en lo que podríamos calificar las ciencias arqueológicas o las ciencias de la antigüedad, incluyendo específicamente la arqueología, la epigrafía y la numismática. Desde este punto de vista y con esta miscelánea de ilustraciones con distintos colores que pretenden significar dos mundos bien diferentes, que sin embargo conviven, como en otras tantas situaciones de la humanidad o de nuestra cultura. Por un lado, podríamos dividir el mundo de las publicaciones digitalizadas o de las publicaciones digitales en dos grandes apartados. El primero, sin duda alguna, es el de aquellas publicaciones que, sufragadas con dinero público, tienen la obligación
y aquí yo traigo a colación la Declaración de la Alhambra, pero en muchos países existen estas declaraciones de principios a propósito de incentivar, si no obligar, a aquellas publicaciones que se sufragan con fondos públicos a que sean de acceso abierto. Claro, el otro mundo es el mundo del negocio, en este caso lícito, aunque tiene algunas críticas, de las publicaciones privadas, aquellas sufragadas con un dinero en parte para subvencionar este tipo de publicaciones y el costo que todavía supone la impresión de muchos de estos trabajos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay dos mundos, dos velocidades, como en el euro, ¿no? Una velocidad que es la digitalización y el acceso casi inmediato a la publicación de cualquier contenido. Y la otra velocidad, la más lenta y en principio o antiguamente la más poderosa, se refiere a aquellas publicaciones que pues, realmente se están quedando atrás en función de algo muy importante y de otra revolución, como es la difusión por medios cada vez más sociales, cada vez más amplios. En principio deberían ser, y esperemos que acaben siéndolo, cada vez más democráticos de la cultura, de la difusión de los contenidos relacionados con la arqueología, la epigrafía, la numismática y otras ciencias de la antigüedad. Bien, el problema de todo esto es, como se suele decir, que hay que estar en la foto. Es importantísimo tener una visibilidad. Y una visibilidad que no se basa solamente en la visibilidad de un autor, de un trabajo o de un contenido, sino que dentro del mundo académico, y algunos de nosotros lo sabemos bien y otros de ustedes, pues por desgracia, pues tendrán que aprenderlo pronto, más que la fama, es muy importante el tener una conexión bibliométrica lo suficientemente reconocida como para que ello se pueda traducir en una mejora de la investigación y también de la financiación de algunas de las investigaciones que llevamos a cabo. Y ahí surge otro término, y es el de altmetric. ¿Qué viene siendo esto? Pues dentro de las muchas definiciones, a mí me interesa resaltar, y sobre todo con esa ilustración en la parte de arriba, la miscelánea de instrumentos, de herramientas, de medición de la actividad y del contenido de los logros científicos de cada una de las ramas del saber y en concreto también de las ciencias de la antigüedad. Pero el problema, en mi modesta opinión, es que si ya por un lado es algo complejo el estar al día y el publicar en revistas o en editoriales que estén en el ranking, que estén en el primer cuartil o como mucho en el segundo, pero no en el tercero o en el cuarto, porque para muchas cosas sirve de bien poco, sacrificando el interés y la importancia per se, que pueden tener muchísimos trabajos, aunque estén publicados en la revista más normal o modesta de tal o cual ciudad, y ahí serían las listas de Scopus con el ranking de revistas. Es interesante, bueno, yo lo he hecho, pero no quiero alargar, aunque esté empezando en exceso mi intervención, a propósito de cómo están situadas las revistas nacionales, que luego son internacionales de numismática, en el ranking de Scopus o en el JRC. Quitando alguna, casi ninguna está en el Q1. Casi todas están en una posición alta, de la mitad para arriba, pero normalmente no pueden competir con otro tipo de publicaciones, insisto, en el ámbito de las ciencias arqueológicas, mucho mejor situadas, y eso se traduce, por ejemplo, en la aparición o en la cierta predilección por publicar trabajos de numismática antes concentrados en las revistas especializadas de la materia, en otro tipo de revistas un poquito más abiertas, de historia y de arqueología, que al final, pues, hablando en plata, nunca mejor dicho, puntúan más.
Y esto, en verdad, es un problema que no es tan grande como el que, en mi opinión, se plantea dentro del nuevo concepto de Altmetrics a propósito de la inclusión dentro de esos sistemas de medición de las redes sociales en el sentido puro y duro del término. No en Google Academics o en Academia Edu, que en parte son versiones que surgen sino directamente, por ejemplo, en Twitter o especialmente en Facebook. Y si alguien ha pensado o reflexionado en los últimos tiempos, habrá visto que la presencia, si no el bombardeo, e incluso la publicitación un tanto, en fin, no muy modesta, ¿no?, de algunas investigaciones. Acabo de publicar este trabajo y que lo conozca en mi grupo, tienen una explicación muy clara en este nuevo concepto o ampliación de Altmetrics. ¿Y esto a dónde nos lleva, en mi opinión, siempre? Pues a valorar dentro de una díada que en nuestro mundo, en nuestro castillo de marfil o de cristal más bien, nos movemos la mayoría de nosotros, es decir, la investigación o la formación, universidad o museos o gabinetes numismáticos, y el alumnado, las personas que están recibiendo esa formación y que en un tiempo van a integrarse, esperemos, a ese staff laboral y van a producir cultura, en este caso, centrada en las ciencias de la antigüedad y concretamente también en la numismática. Pero este último comentario, y por eso este círculo es un poquito más grande, ahora desproporcionado, pero con el tiempo creo que no lo será tanto, es esa proyección social. Esta mañana, al hablar de la digitalización, de la revolución digital, etcétera, pues uno de los comentarios efectivamente era que todo este fenómeno, con la invención de la red, de Internet, etcétera, supone, en mi opinión, aparentemente una democratización. Aparentemente sí, en el fondo estamos viendo que quizá no tanto. Pero, en cualquier caso, lo que está muy, muy, muy claro es que hay un público, digamos de momento y ahora consumidor de media o alta divulgación de cultura y de ciencias de la antigüedad, de trabajos relacionados con nuestros temas, que cada día está siendo más numeroso, que está siendo potenciado y que, como he hecho yo referencia anteriormente, con estas Altmetrics y estos sistemas de medición modernos, cada vez se le está dando una voz y un voto más significativo. De modo y manera que no cabe duda que encontramos un proceso que se puede medir bibliométricamente por cada país, por cada materia o área de conocimiento, en el caso de la arqueología, la epigrafía y la numismática en España y Portugal, en el que un fenómeno o un tema que antes pues casi no tenía mucha incidencia, a pesar de lo abaratamiento de la informática de consumo, son o eran las webs docentes. También, evidentemente, instrumentos o herramientas como el famoso Simbalú, pues pueden ser, yo lo hago en mis clases, con un resultado unos años mejor y otros pues, realmente no muy bueno, para incentivar que el alumnado, cada vez más volcado a la digitalización y al consumo de productos digitales, pues se interese en recopilar una serie de webs, de direcciones, y se componga su escritorio, que evidentemente le va a servir para el seguimiento de las materias, de las asignaturas y para sus propias actuales y futuras investigaciones. Pero en ese contexto, lógicamente, y ya me centro poco a poco más en España, nos encontramos con muy pocas webs en donde se incluyan una serie de recomendaciones
que a la postre son muy importantes porque suponen un velado dirigismo que, por los comentarios que voy a hacer a continuación, me parece bastante interesante. He seleccionado unas cuantas, para no cansarles, de manera más general, un departamento, la Complutense, de manera más particular, de un colega de la Universidad de Las Palmas, que es uno de los pioneros y de los más estudiosos en este tipo de cuestiones, y habría que añadir algunas cuantas más, pioneras también, como las del profesor Pau Ripollès de la Universidad de Valencia e inmodestamente la mía, que por supuesto no ilustro, que en el fondo lo que hacen es coger el guante, retomar una serie de instrumentos informáticos que tienen ya muchos años, como la Biblioteca Clásica Selecta, por ejemplo, o esta reseña de la Universidad de Bolonia, que sigue teniendo digamos, una actualidad y un pedigrí muy importante y muy significativo. Es decir, que nosotros podemos plantearnos nuestro universo con una serie de planetas, depende de en qué lado nos encontremos, si en el lado del alumnado, en el lado del profesorado, en el lado del director o conservador de un gabinete, nuestro círculo, según quien expusiera esto, pues el círculo sería un poquito más grande, más pequeño, un poquito mejor, pero en cualquier caso hay otro planeta que no es nuevo, que no es nuevo, pero es muy importante y que adquiere una importancia muchísimo mayor gracias a las herramientas digitales o a las humanidades digitales, que es la difusión. Y ahí, claro, evidentemente cabe absolutamente todo, desde el sesudo artículo y trabajo, que como uno no esté muy ducho, muy versado en ese tema, pues necesita leerlo 3 veces, hasta otros trabajos un poquito más asequibles y otros, como he comentado antes, de alta divulgación y muchos, cada vez más, de divulgación de contenidos en el caso de la arqueología, la epigrafía y fundamentalmente también la numismática. Pero el problema de todo esto, de la difusión, que ya he comentado con anterioridad, es que, y de ahí algunas críticas a ese modelo aparentemente prístino y democrático que supone Internet y este tipo de aplicaciones, parte del marasmo, de los árboles, el bosque que impide ver uno o un grupo de árboles, porque hay tanto, hay una llamada, y pienso que en nuestro campo también se está produciendo contaminación digital, que realmente estas webs o estos blogs, ya sean académicos o ya sean personales, pues tienen una importancia muy grande. En algunos casos proceden porque dentro de la numismática es una, digamos, de las ciencias de la antigüedad como parte de la arqueología. Para mí la numismática es arqueología, pero en fin, como parte de la arqueología y especialmente como la epigrafía, pues la numismática, sin embargo, sí sigue manteniendo un lazo, criticable o no, pero evidente, muy importante con el coleccionismo privado y con el mercado de antigüedades. Eso es evidente. Y por ahí hay algunos, digamos, hay una vía de blogs y, en cierto modo, también una orientación o una justificación no solamente para publicaciones. Si estudiamos algunos libros de cabecera, por ejemplo, en la numismática hispana antigua, el Corpus Numorum de Villaronga, ¿por quién está subvencionado? Por una casa de monedas. ¿Cuáles han sido estadísticamente sus principales compradores? Los coleccionistas. Bien, eso merecería una breve reflexión. Pero ahora hay una gran cantidad de webs, con una gran cantidad de recursos y con una accesibilidad realmente importante a Easy Search o Wild Winds. Son ejemplos que todos conocemos, pero que nos permiten también acceder a recopilatorios como este de la numismática en la red, en España, o en lengua española. He seleccionado uno que me parece muy interesante
como el de Darío Sánchez Vendramini, intitulado Monedas Antiguas, que normalmente y con un fin muy didáctico permite acceder al gran público, pero también a alumnos y alumnas que están empezando a trabajar a unos contenidos interesantes y podríamos decir con pedigrí. Porque el problema de todo esto, sobre lo que subyace parte de lo que digo y de lo que no estoy diciendo, es el de evitar, soslayar la censura en Internet. Y sobre todo por uno mismo, que sería ya realmente llamativo. De modo y manera que junto a estos blogs más o menos académicos o con enlaces de importancia o interés académico, nos encontramos, pues bueno, pues en mi cuenta de Pinterest, pues cómo no, aparte de otras cosas o cositas, pues pincho y yo quiero que me envíen la mayor cantidad de fotografías de monedas, que en algunos casos me sorprende porque pues no la conocía, no la tenía, esta es mucho mejor. Claro, Pinterest no es una cosa seria, pero en algunos enlaces, hay monedas o comentarios erróneos o mal realizados. Cuidado, eso es lo que ocurre en muchas webs y blogs de Internet, pero en otras me puedo llevar nada menos que al Münzkabinett de Berlín y con un enlace de Pinterest, modesto, cosa peccata minuta, accedo de esta manera a una colección numismática muy importante que quizá de otro modo nunca habría llegado a consultar. De manera que este tipo de, digamos, de iniciativas o de blogs más light, o en algunos casos incluso criticables, tienen también su punto favorable. Otro de los puntos que quiero resaltar ahora mismo es el de buscar consecuencias. Casi nada ocurre porque sí. Y muchas veces la historiografía numismática o la arqueológica no es un divertimento, no es un ensayo de sabiduría. Permite acceder y reflexionar sobre muchas cosas pasadas y también en parte presentes. De manera que hay una relación evidente en cada país, en cada sistema cultural, político, administrativo, etcétera, o universitario, entre lo que se hace, entre lo que se enseña, cómo se plantean los estudios y los resultados de esas investigaciones y el perfil de esa difusión de contenido. De modo y manera, por supuesto no voy a entrar en esto ni en cifras porque eso sería terrible, pero sí lo he hecho, pues para ver qué universidades, de las muchas que hay en España, imparten clases de numismática, epigrafía y numismática, y qué perfil, dónde se explica la numismática en España. Normalmente asociada a la epigrafía y siempre dentro de la arqueología, como por otra parte aparece en un reciente trabajo publicado y dedicado precisamente a este tema que, como se ve, no es baladí. Y claro, como botón de muestra, en un territorio que me es más afín, como la actual Andalucía, en parte coincidente con la antigua provincia baética de Hispania, pues nosotros podemos ver, pues si extractamos esto de un trabajo, es mío, pero da igual, pues ¿qué número de monedas contamos con algunas de las importantes ciudades de la Baética? Pues Hispalis, Itálica, Gadir, pues no, en algunos casos. ¿Dónde está Córdoba? La capital. Pues ahí prácticamente no hay nada. ¿Dónde hay otros vacíos muy importantes? Si nosotros colocamos nombres y colocamos universidades, vemos que hay una relación de causa y efecto, además de la casa de Velázquez que excavó en Baelo Claudia y evidentemente publicó una importante monografía al respecto, pero quitando esto, está claro que donde hay docencia, profesores e investigadores en numismática, el volumen de trabajos y el conocimiento ciertamente que va formando. No hago publicidad subliminar de una conocida tarjeta de crédito con estos dos círculos que se cortan tangencialmente, ni Duero ni nada por el estilo, pero sí me
ha interesado hacer otra prueba, otro ensayo, para ver dos vías aparentemente o en general paralelas, no plutarquianamente hablando, que sin embargo han venido desarrollando caminos en parte diferentes. La epigrafía y la numismática pues son los pilares de la anticuaria y uno de las bases de la arqueología. Eso sobra decirlo en este foro. ¿Cuál es el proceso y los intereses principales de la digitalización, de la revolución digital en la investigación y difusión de la epigrafía? Selecciono unos cuantos, que luego me servirán de parangón para hablar de la numismática, en concreto en la península ibérica o la antigua Hispania. Evidentemente, este es un referente, y es un referente que parte también de un concepto que se mantiene, pero que, como veremos, se ha modificado muchísimo en los últimos tiempos, que es digitalizar, elaborar a partir de grandes corpora, como el Corpus Inscriptionum Latinarum, bases de datos con la participación de centros de investigación. El CIL2 es de Hispania. Bueno, pues en Hispania, en la Universidad de Alcalá, hay una sucursal digital del Corpus Inscriptionum Latinarum, cuya centralización está claro, como se ha visto, que es Heidelberg, y que permite, manteniendo un contenido y una publicación costosísima, pues son volúmenes realmente grandes y muy, muy caros, pues que permite el acceder a una información complementaria, a un complemento, porque evidentemente estos libros, estos CIL2, en el caso hispánico, se siguen publicando y los seguimos comprando. En otros casos, sin embargo, como vemos en Hispania epigráfica, antiguamente existía una revista física y hoy día, pues, este proyecto que parte de un antiguo fichero desde el siglo XVIII, que luego utilizó Emil Hübner para la elaboración del CIL, pues han quedado, digamos, obsoletas y ya se mantiene solamente la edición digital. Lo veremos también en el caso numismático. Y otra pincelada de esa evolución y de esa digitalización en el campo de la epigrafía es de la digitalización y la recreación en modelos 3D, tanto para el estudio o la investigación, como especialmente también para crear galerías virtuales como apoyo o bien como sustituto de la visita o la consulta o la visualización de los museos o lapidarios, como diríamos nosotros también en plan clásico. Evidentemente, el campo de la numismática parte también de unos presupuestos bastante similares. Y como muestra de esta digitalización de contenidos digitales, valga la pseudo-redundancia, la Digital Library Numis es una web absolutamente fundamental porque casi está todo, y si no está, está todo lo que se está subiendo a Academia Edu, ResearchGate, etcétera, y si no está, pues quien lo lleva te escribe y te lo pide. Realmente es un servicio impagable. ¿Qué ocurre también en el caso de la epigrafía, de la numismática y las revistas? Que las dos famosas de España y de Portugal, Numisma y Nummus, pues han digitalizado todo su contenido. ¿Y qué ocurre también con otras publicaciones? Pues que ya hay también revistas como Hécate o como Nummi, alguna más está surgiendo por ahí, que ya no se imprimen, sino que ya realmente estamos ante la inclusión de las revistas online, con otro tipo de características y, en principio, no igualmente valoradas como las que tienen soporte en papel, pero poco a poco se está venciendo esa frontera. Bien, claro, hay un portal muy importante, pionero también en Europa, casi, como es el Dialnet, muy útil, muy utilizado. Hay cosas, evidentemente, que no están en Dialnet, esto se dice siempre a los alumnos, pero me interesa también destacarlo por la vocación no solamente ibérica, en el sentido de que es un portal español y portugués, sino también por la importancia y el interés que tiene este proyecto por estar abierto a las universidades de
América del Norte, del Centro y del Sur, algunas de las cuales, como ven ahí, sí que se están incorporando. Otros proyectos, sin embargo, y sigo por último con un enlace, con un guiño a la numismática. Esto ha pasado, lo programo para no extenderme mucho, pero realmente me paso. Es el de la base de datos Hesperia, un componente fundamental de la numismática hispana, como vieron sabios numísmatas de hace muchos siglos, es la importancia que tiene para el estudio, no del latín, que también, sino sobre todo de las lenguas llamadas paleohispánicas. Base, por cierto, para el desciframiento del ibérico y de alguna que otra epigrafía paleohispánica bastante conocida. En este caso no hay edición en papel y es un proyecto ex novo que, sin embargo, como se veía aquí en esta acelerada reproducción, pues incorpora con una base evidentemente filológico-epigráfica un importantísimo contenido numismático y una seriación o una valoración muy significativa. Bueno, recordando ese círculo un poquito más claro a propósito de la difusión, a lo que veladamente también se han hecho comentarios, hay una parte muy importante de la numismática que es su custodia y su exposición física. Y en ese contexto, amén de estos cuadros y recreaciones pues, tan románticas y tan bonitas, sí que nos encontramos con ensayos ya de hace un tiempo que fueron pioneros en su época de colecciones privadas, como la del Banco de Santander, donde encontramos, asesorados por investigadores del Gabinete de Numismática del Museo Arqueológico Nacional, un ensayo en su día, insisto, novedoso, lo pueden ver con las monedas que van girando, donde vemos la posición de cuños, en fin, una utilidad bastante grande del ámbito privado de colecciones que evidentemente, salvo que uno sea un ministro o un máximo accionista del banco, pues nadie lo va a ver. Claro, el grueso de las monedas, ¿dónde se guardan? Pues en los gabinetes y las colecciones numismáticas. Pero claro, el problema que fugazmente se ha visto ahí es que la moneda no es tan grande como esta que, por cierto, robaron en Berlín. La moneda más grande del mundo. Bueno, pues era la más grande y la robaron. ¿Qué no harían o qué no podrían hacer con las pequeñas? Bromas aparte, está claro que la difusión, la publicitación del contenido numismático es un hándicap, es un problema que siempre han tenido los museos y los gabinetes numismáticos. Antes no pasaba mucho, porque iba un señor con chistera, levita, miraba, luego se iba a su casa, leía algo en el libro y no pasa nada. Pero ahora hay una demanda, ahora hay una exigencia. Y por eso, y no voy a extenderme en ello, sino mostrar una serie de ejemplos puntuales en España, fundamentalmente, los museos, como se suele decir, se han puesto las pilas. Han adecuado, la mayor parte de ellos, sus discursos museográficos a propósito de la necesidad de que esa cosita tan pequeña, no la van a agrandar, pues sea más visible y más atractiva para el público que visita estos museos o gabinetes. En el caso de los museos lo tienen más fácil porque se puede ver también en muchas colecciones reformadas el cambio de criterio en el sentido de incorporar, de introducir la moneda en el contexto arqueológico, nunca mejor dicho, dentro de las vitrinas de los museos. De manera que otra de las posibles actividades, es bonito, la gente se interesa, pero si yo estoy y hago publicidad del recientemente inaugurado Museo Arqueológico de mi ciudad, de Málaga, fantástico, yacimientos fenicio-púnicos, con materiales fenicios estupendos, y punto, una publicidad no muy velada, como se puede ver, pues esa flechilla de ahí, azul, indica que ahí hay una moneda. Casi nadie la ve. Yo estoy ahí mirándome, si lo enseño yo sí, pero si no, no. Pasa desapercibida y por eso el caso de Twitter o también estos ensayos, que estamos trabajando en ellos con microcódigos QR, no se ven y el actor interesado hace plum, interactúa, ¡pa!, y le sale la ficha más larga o más corta y puede leer
e incluso llevárselo a su propia casa, este tipo de documentación que, insisto, sigue siendo minoritaria y, desde luego, menos visible que un alabastrón fenicio de las tumbas fenicias de Málaga o de Granada. Algunas innovaciones del Museo de Prehistoria de Valencia son muy significativas. Dice, ¿quieres ser numismáster? Pues esto estuvo in situ en la renovación y la exposición de este museo, pero uno tiene la opción de meterse en la página de Internet, entrar en esa base de datos y jugar. Yo jugué 3 veces allí en la exposición y ahí me paré, como con las cartas, porque hay algunas preguntas difíciles y quedé bien. No quise insistir por si acaso. Bien, el tema de la exposición de las colecciones tiene otro importantísimo inconveniente. Ciertamente hay colecciones que tienen un sabor o una utilidad o un gusto historiográfico, y como lo acabo de estudiar yo, pues hago publicidad también, ¿no? Como es la escasamente conocida, porque fue destruida, bueno, fue robada en la invasión francesa de la península ibérica, y la famosa, según dicen, colección de don Manuel do Cenáculo, en Évora, pues prácticamente desapareció y quedan unos cuantos testimonios que pueden ser rescatados, recuperados en la web del Museo de Évora. Pasa lo mismo, espero que no sea una indicación subliminar. No, era... I tried to switch it off. Sorry. Bueno, prosigo, que me cuenta el tiempo a mí. En el Museo Arqueológico Nacional, siguiendo con esta especie de informatización, no del CIL, sino de un gran proyecto como es el Siloge Numorum Graecorum, pues encontramos la digitalización de colecciones tan importantes como los 2 primeros volúmenes del Siloge Numorum Graecorum Hispania, Museo Arqueológico Nacional, moneda hispanopúnica, que en parte están incorporadas en bases de datos europeas como europeana. Esta colección del Museo Arqueológico Nacional, como se ve, tiene también una proyección iberoamericana a tener en cuenta, porque hay un patrimonio valorado, numismático, iberoamericano. Y en ese contexto, pues yo me he permitido el lujo de traer aquí a colación parte de esa colección numismática brasileña que se custodia en el monetario del Museo Arqueológico Nacional, con este tipo de posibilidades. Pero aquí hay un problema. Y ese problema, al cual ya se ha hecho referencia esta mañana y que, pues, gracias a ello yo me ahorro y sigo avanzando, he colocado la I muy larga y le he añadido el efecto Juncker, que también tiene su interés. El problema es que no participan de algo absolutamente hoy fundamental, y seré breve porque hay aquí una persona que participa directamente en esos proyectos, David, que es el de Link Data, los datos enlazados y la posibilidad de consultar siempre, es una idea inalterable, ese tipo de información que en otros proyectos, en los que en parte o en muy mínima parte pues se incorporan moneda hispánica o moneda de procedencia hispánica y cubren todos estos periodos. Aquí, en fin, las referencias típicas y ya casi tópicas sobre estos hallazgos tienen en la numismática internacional, y en la que, desgraciadamente, hasta hace muy poco tiempo no ha participado la investigación y difusión numismática española. Es un tema importante el proyecto Numisdata y esa sucursal, como si fuese el CIL de Alcalá, en el caso hispánico, capitaneado por los profesores Ripollés y González del Museo de Prehistoria de Valencia, a propósito de esa creación de ese gran corpus de la moneda ibérica. Evidentemente, la colección, la consulta de estas colecciones cambia radicalmente solamente en aspectos técnicos. Lo formal puede ser de una manera o de otra. Y evidentemente, los datos enlazados
y me he tomado la broma, ¿no?, de incluir un enlace físico, ¿no?, en esa moneda enlazada con su etiqueta, con su cadenita. Evidentemente, eso es lo que se hace ahora de una manera muy clara. Esta consulta de los museos, estas colecciones virtuales, tienen unas grandísimas virtudes y, por supuesto, pues yo podría hacer publicidad de las en bronce, pero no menos bellas o atractivas monedas de Málaga, pues podrían incorporarse en un futuro a este tipo de colecciones. Pero una parte importante que interesa recalcar aquí, desde este punto de vista, es el de la vinculación arqueológica, y la conferencia de esta mañana de David ha sido fundamental en el sentido de recalcar la conexión, la importancia del contexto numismático y arqueológico y no analizar las piezas independientemente. Evidentemente que eso está incluido en el proyecto Numisdata, pero intentamos insistir en la posibilidad de reconocer este tipo de contextos y de asociación de estos curiosísimos y rarísimos nummi de Justiniano I acuñados en Cartago con el reverso del prótomos de caballo con lo que realmente aparece mayoritariamente, que es la llamada metralla en el siglo XVIII. Moneditas, bronces gastados, que sin embargo es el 90 o el 99% de cualquier contexto identificado en estos ambientes. El Tolmo de Minateda es otro yacimiento que ha sido analizado desde ese punto de vista y que permite, al hilo también de la conferencia de esta mañana, topografiar, visualizar los recorridos y las conexiones arqueológicas fundamentales e insoslayables entre la moneda y la documentación arqueológica por fases y para conocer bien qué moneda circulaba, en qué contexto se fue perdiendo y en qué momentos, hasta época islámica emiral, se utilizan algunos bronces tardorromanos y visigodos y bizantinos. Bien, en ese contexto, y una mínima propaganda a propósito de un proyecto que está siendo desarrollado ahora, a propósito de esa sucursal del MIP de los profesores Ripollés y González, vinculado a la circulación monetaria del Conventus Gaditanus de la provincia baética de Hispania. En principio somos moderados en nuestras pretensiones, pero que insisten, como se ve en esa ficha, en el contexto arqueológico. Ahí, en una serie de líneas que no puedo resumir porque ya seguro que me he pasado del tiempo, no miro a la organización, es la importancia que tiene la conexión con esqueletos arqueológicos o historiográficos muy importantes como la Tabula Imperii Romani. Ahí hay conceptos y puntos, termas, ciudad, vías de comunicación, minas, etcétera, que en esa asociación y en esa exportación de FileMaker mediante XML u otro tipo de protocolo se incorporan a la base de Numisdata y pueden ofrecer resultados bastante interesantes desde un punto de vista micro y no del macro o Big Data. Para ir terminando, un tema muy importante es también, dentro de esas humanidades digitales y de su aplicación, el de la topografía de los hallazgos, en parte ya insinuada con anterioridad en el Tolmo de Minateda. Pero lo que yo pretendo ahora es, por un lado, mostrar que efectivamente eso se viene haciendo desde siempre. Cualquier estudio monográfico de una ceca Caesar Augusta incluye una topografía de los hallazgos, pero no a la manera clásica, unos puntitos ahí con rotulador en un mapa que a veces uno lo comprueba y resulta que Cáceres no puede ser Palencia, no está muy... Pero el uso del SIG para vincular la topografía de los hallazgos, en este caso de la ceca de Caesar Augusta, estudio publicado en 2018, vinculándolo a esos contextos, cercanías de campamentos, de vías de comunicación, etcétera, porque es una moneda que surge y que se utiliza fundamentalmente en un ambiente campamental o vinculado clarísimamente al ejército, más que a la economía ciudadana de la ceca de Caesar Augusta. Y como contrapunto, algo más novedoso, bueno, más novedoso en su técnica, porque con el permiso de Theodor Mommsen y sus investigaciones a propósito de dónde se celebró la batalla entre Varo y Arminio. Eso se remonta al siglo XIX. Bueno, con moderna tecnología
Recientemente se ha podido localizar no solamente el emplazamiento de la famosísima batalla de Baécula, después de la toma de Cartago Nova, ¡plá!, pues los cartagineses a ella dan sus últimas bocanadas, sino que también en función de cosas tan curiosas como la pérdida muchísima, inexplicable, en parte de tachuelas, de clavos de las caligae romanas, y la pérdida de ciertos hallazgos, se ha podido incluso reconstruir el movimiento de tropas en los momentos previos y finales de ese enfrentamiento decisivo en la Segunda Guerra Púnica. Claro, ahí hay tachuelas, hay glandes de onda, hay monedas. ¿Cómo se ha conseguido esto? Pues se ha conseguido con detectores de metales. Ah, claro. Y eso plantea otro problema. Doy más problemas que soluciones, lo siento. Y es el de la legislación, por un lado, y otro que comentaré a continuación. Hago también propaganda, como ve François, no solamente de algunas cosas malagueñas, sino hago una propaganda muy interesante a propósito de la posibilidad de consultar la diferencia, el contraste de las leyes patrimoniales y el uso permitido o no de los detectores de metales. Y en ese contexto, claro, la criba. Todos los que practicamos arqueología hemos tenido algún sufrimiento de cintura al cribarlo todo, especialmente cuando hay algo, si no somos de prehistoria, del paleolítico, entonces se criba absolutamente todo. Pero en arqueología clásica todos sabemos que... de manera que la criba es importante, costosa, larga. ¿Y qué ocurre? Que si nosotros con autorización pasamos el detector de metales por un yacimiento, bueno, oiga, si está autorizado, pues bienvenido sea. ¿Qué ocurre como problema? Que al no cribar y pasar el detector hay una serie de pequeños objetos que no son metálicos, que simplemente van en el carrito a la basura. Y eso es un problema también conceptual a propósito no del uso permitido del detector de metales, sino de las consecuencias que tiene el no cribar. Claro, excavaciones de urgencia, no hay dinero, normalmente no se criba. Y por último, enlazando también con otras de las magníficas intervenciones de esta mañana, el tema de la tecnología, pero de la informatización de unas técnicas y unos procedimientos de sobra conocidos y muy antiguos, como es el de la química, la radiología o, no tan antiguo, la fotogrametría. Brevísimamente, un tema muy importante y al cual se ha aludido directamente aquí es el de el análisis, no de la composición metálica, si tiene más plomo, más estaño, eso más o menos, e incluso en la moneda hispánica está bastante bien estudiado y conocemos las pautas generales, pero lo que ahora sí que es novedoso y costoso, no es informática de consumo, ni laboratorios más o menos, digamos, asequibles o caseros, sino el análisis de los isótopos de plomo fundamentalmente, no únicamente, que permiten evidenciar, poner de manifiesto cosas novedosas o corroborar cosas bien conocidas. El caso de dónde procede el grueso de la plata ibérica, de los llamados denarios ibéricos potenciados, si no controlados por los romanos en el contexto de las guerras celtibéricas y lusitanas. ¿De las minas de alrededor? No. Proceden mayoritariamente, y ahí lo ilustro en el Tesoro de Drieves, cuyo uso también votivo se ha planteado, y enlaza también con la conferencia de esta mañana, el continuo reciclaje y refundición de esos tesoros y de esa moneda, esos bigati, oscenses, que cita Livio y otras fuentes, que evidentemente formaban parte de un totum revolutum metálico, refundido y vuelto a acuñar con una mezcolanza digamos, isotópica, para ser finos, realmente llamativa. ¿Hay excepciones? Claro que sí. La moneda hispano-cartaginesa. Las fuentes lo dicen. Lo que explotaban y el rendimiento que le sacaban es cierto. En el grueso de estas amonedaciones están producidas, están fabricadas con la plata del entorno de Cartago Nova, que no en balde se sitúa allí, también por otros motivos, la fundación de la gran capital cartaginesa.
Cosas que no son tan modernas, bien, claro. La tomografía es una especie de radiografía, como bien se ha explicado esta mañana, se ha aplicado ya de hace mucho tiempo a la arqueología en general, el análisis de una urna funeraria, pues si no queremos excavarla, que también queda muy bonito, y sobre todo explicarlo, pues le hacemos una radiografía computerizada, con visiones laterales, con la posibilidad de reconstruir en 3D parte de ese contenido, y eso es precisamente lo que se está haciendo, se está empezando a hacer en el supertesoro de Tomares, Sevilla, con cerca de 50.000 folles o nummi de época tetrárquica. Claro, hay que ver cuándo se cierra, y como nunca va a haber dinero para restaurar esas monedas, que por otra parte pues sería también quizá un cierto despilfarro, estas técnicas o estas tecnologías y otras sí que vienen bastante bien, podemos convenir en ello. Y avanza bien. Otro tema bastante novedoso, y en parte es un ensayo, pero lo he traído aquí a colación por dar una novedad mayor, si acaso, es el de esta nueva técnica incipiente, la voltamperometría de micropartículas de objetos de cobre, bronce. Bueno, yo no entiendo nada de esto, pero sí se basa en la medición de los procesos de corrosión del cobre-bronce. Y en función de lo que tarda en producirse una determinada corrosión, podemos adivinar o especular con la cronología de la moneda. Ah, eso es interesante. Hay un pequeño problema, que el margen de la amplitud es de 150 años. Bueno, y claro, bueno, para algunas monedas en bronce, de estas que se han comentado como muy antiguas, bueno, esos 150 años quizá podrían servir, pero para emisiones del siglo II, I o de época preimperial, en Hispania, por ejemplo, su utilidad es un poco más relativa. Para concluir, algo novedoso que podía tener un uso clásico, porque lo clásico también se lleva, es bonito. Y el tema de la fotogrametría, que se aplica muchísimo en arqueología, que les voy a contar aquí, pues tiene también ensayos de aplicación para la reconstrucción, la recreación 3D de la superficie de una moneda. Claro, una inscripción, un ara, no es lo mismo que una moneda. Yo veo una moneda en 3D y dando vueltas, sí, bueno, tiene su gracia, pero en el fondo es casi un divertimento. Pero la realización de esa imagen 3D, del anverso y el reverso de una moneda, este denario o cualquier otra, ¿qué es lo que nos permite? Dos cosas. Una, tener una reproducción fidedigna, mucho más fidedigna que una buena fotografía, con algunos ensayos que luego comentaremos, que me acabo de acordar, que bien gante, pero, y que se hacen en Bruselas, me cubro las espaldas, pero esta técnica lo que permite es acceder para siempre, con esa URI, a la imagen en 3D y con todos los detalles de un número de monedas que estamos estudiando, por ejemplo, en un estudio de cuños, algo absolutamente fundamental. Y la gracia que podría tener esto es que, o bien con una máquina, una impresora 3D cada día más barato, pues nosotros tendríamos, ya podríamos dejar como súper obsoletos algo tan utilizado por muchos de nosotros como son los moldes, los llamados yesos. Realmente, si uno tiene una impresora barata y tiene una imagen fotogramétrica en 3D de las monedas, uno tiene sus reproducciones con un uso, digamos, científico, amén de otros, de difusión, por ejemplo, para colecciones de alumnos, etc. Con todo esto, lo que yo he intentado anotar es algo, seguramente está mal escrito, lo siento, lo que he intentado, lo paso rápido, lo que he intentado insistir es en la importancia, los retos más que riesgos de las humanidades digitales aplicadas a la numismática, aun cuando centradas en la península ibérica, y el futuro del pasado, porque esta es la versión antigua de Blade Runner, el futuro del pasado, parafraseando un famoso libro sobre la antigüedad, pues no es tan malo, porque ya hemos visto y parece ser que se va corroborando que, como sucedía en Blade Runner, los coches iban volando, había replicantes,
pero Harrison Ford pagaba con moneda, no solamente sus noodles, sino también que utilizaba fichas, tokens, para hacer sus famosas llamadas telefónicas. Y con ello concluyo. Muchísimas gracias y perdón por haberme excedido seguramente bastante tiempo. Gracias.